Bienvenidos a Rebequenda, el canal cristiano más influyente en Latinoamérica. Sí, me siento incómodo de este lado. Pero nada, aquí vamos. El trigo y la cizaña crecen juntos. ¿De dónde es que tú saltas? Entonces, como el trigo y la cizaña crecen juntos, yo considero que los cristianos no deben tatuarse. A pesar de que tatuarse no es pecado. Hemos traído un pastor que se ha tatuado. Y como hemos visto que hoy en día ese tema está muy en boga, queremos saber la postura del pastor acerca de los tatuajes. Así que si ustedes están dispuestos a escuchar una linda y educada pelea, quédate hasta el final. Ok. Dale ahí. Déjame entrar después. Ok. Pastor, ¿por qué usted... Tú, porque tú siempre lo dañas. Okay, Pastor, perdón. ¿Quién es presente. usted? Exacto. Wow, gracias. Bueno, Perdón. gracias muchachos. Mi nombre es José Pedraza. Soy pastor hace 7 años. Llevo 19 en el ministerio. Estoy pastoreando como pastor principal de una iglesia hace 2 años en Puerto Rico. Y Dios nos ha dado la bendición de tener una iglesia de crecimiento, donde hay un mover de Dios maravilloso. Y vine ready para pelear con ustedes dos. Ay, eso es lo que ¿qué nos gusta. leando? Ya que él se presentó, vamos a preguntar. ¿Usted se hizo su tatuaje siendo cristiano o antes de ser cristiano? Yo siempre he sido cristiano. Y de los años que llevo, todos los llevo en el ministerio. No he dejado de predicar durante el proceso. O sea que tomando en cuenta lo que usted dijo, usted se hizo el tatuaje cuando era cristiano. Sí, siendo cristiano. Okay. Siendo pastor. Siendo pastor. Sí. Usted siendo Dios pastor dijo, yo me voy a hacer un tatuaje. Sí. Ok, heavy. Tiempo. Pastor, ¿usted no siente Dios. que eso puede impedir que las personas vengan a Cristo? En el sentido de que ya se ha hablado de que tatuarse no es pecado. Ok, heavy. Pero al momento de usted predicarle a otra persona, ese tatuaje no pudiera interferirlo a usted. Y si vemos la Biblia que nos dice ir y hacer discípulos. Si yo hago algo que va a impedir con la misión de Cristo, ¿eso no sería un error? Bueno, voy a empezar. Yo te voy a responder esa pregunta con una pregunta. Porque al principio me di cuenta que aunque contextualizaste el hecho de que no era pecado, ¿sí? Ajá. Y lo pusiste en ese contexto. Hay gente que todavía está condicionada. Exacto, pero lo estamos ayudando y Claro. estamos diciendo que no es pecado. No, pero eso es cuestión de ir a la Biblia. No. A mí no me mareé. Respóndeme mi pregunta. No, pero yo voy con el asunto. Lo que pasa Ok. es que si no es pecado y es un asunto de gustos, pues yo creo que tenemos un problema. Y tenemos un problema por varias razones. Razón número 1, porque aunque el evangelio es moral, el evangelio no es moralismo. El evangelio es gracia. Entonces, si el evangelio es gracia y no es moralismo dentro del contexto de lo que el evangelio es, hay un problema en que nosotros como cristianos, buscando hacer la voluntad de Dios e invertirnos en el ministerio, miremos como un criterio determinante la opinión de la gente. Porque si yo voy a utilizar... yo soy de los que cree que la Biblia no necesita ayuda para tratar de decir si algo es pecado o no lo es. La Biblia es firme, es categórica y clara. Okay. Y hace una lista muy detallada de lo que es considerado como pecado delante de Dios, sin meternos en el tema de la iniquidad, porque si me meto en el tema de la iniquidad, el hombre está sujeto a ese pecado y el hombre siempre va a luchar con ese pecado. Exacto. Tengo ánimo. Sí, ya hoy vamos a darle. El hombre está sujeto a ese pecado. El concepto de la santificación sí es parte de la vida cristiana, pero la santidad no se vive en la tierra. Y entonces, cuando uno pone todas esas cosas en contexto, si yo utilizo como criterio un gusto, siempre vamos a tener un problema. Ok, pastor, una pregunta. Sí. Si usted va a predicar Sí, a África sí. y usted sabe que si usted se pone un t-shirt negro,
el mensaje de Cristo le va a ser más difícil para usted predicarlo, ¿usted se pondría el t-shirt negro? Eso depende. ¿De qué depende? Primero, depende obviamente, de mi percepción acerca del asunto. Ajá. Porque es que si lo... Pastor, usted sabe que no se lo pondría. Es que te me estás parcializando y entonces entonces yo tengo que agarrar la Biblia y arrancarle páginas a la Biblia. Entonces. No. Vamos a ponerlo más fácil. Me invitan a predicar. Sí. A una iglesia de los Rabacucas. Yo no les gusta que le digan así, pero ya para que la gente entienda. Sí. Y ellos... Es que ahí no aplica. Espérate. No. Ellos tienen su creencia. Espérate, déjame hablar. Ahí voy a ayudar al pastor. El problema no es... El problema no está... Está bien, pues a la pregunta tú. Espérate. El problema no está si él le va a predicar o no a un cristiano, porque ya el cristiano como tal es salvo. Sí, pero no importa. El problema radica cuando el pastor va a predicarle en Puerto Rico a un pana normal, que él dice, óyeme, pero este pastor está raro, él tiene tatuaje. Te lo voy a poner en el contexto. Y si yo te digo que yo fui a hacerme mi último tatuaje y terminé orando por los tatuadores. Okay. No, porque y me cerraron el shop para mí. Bueno, vamos a esperar que se vaya todo el mundo y vamos a dejar al pastor con nosotros. Y terminé ministrándole a los muchachos solamente por la pregunta de ¿y qué es lo que significa eso? El contexto no es uno. Ok, pero eso no significa que yo vaya que me voy a hacer un tatuaje y termino predicándole al que me tatuó. Pero al final sabemos que mucha gente viene y piensa... Un paréntesis. Espérate, déjame... Si el pastor te logra convencer, tú te vas a hacer un tatuaje. Fuego. Que te convenza a ti. Fuego. Me voy a ponerlo bacán. No, pero oye... el hecho de que no implica que fuimos, me hice un tatuaje y terminé predicándole a esa gente. Uno está llamado a eso, a predicar. Ahora, el hecho está de que esa persona que lo está tatuando quizá recibió la palabra que usted le dio en ese momento, pero puede ser posible, ¿verdad? Vamos a poner República Dominicana porque en ese país, Puerto Rico, quizá no tienen ese tabú como es. Pero aquí yo vengo y digo que soy cristiano y me estoy haciendo un tatuaje y el tatuador me va a decir... Y tú eres cristiano. Quizás te coge la cotorra adelante ahí cuando te lo está haciendo. Pero después te va a decir, yo no creo en ese hombre, ¿no? Puede ser posible que haya pasado en su caso. Que hayan cogido, terminé orando por ellos. Pero quizás ellos, que yo no sé por qué él se está haciendo eso. Porque todavía para el mundo es más pecado que lo que estamos aquí adentro. Sí, pero eso por causa de la religiosidad. Ahora, hay varias cosas. Número uno, Dios no necesita ayuda para defender lo que es de él. Y al final del día, los frutos hablan del árbol. Ya. Estamos de acuerdo. Una de las cosas que yo creo, esto en verdad es un dilema de religiosidad. ¿Qué lo llevó a usted a hacer ese tatuaje? Wow, qué pregunta. Me pasé. Wow. ¿Te gustó eso? Pues mira, voy a explicar esto rápido. Yo soy hijo de un pastor pentecostal MI. Ya. Eso es rebeldía ya. Entendimos. Pentecostal MI. Y obviamente dentro del contexto de mi casa. ¿Verdad? Eso es una cosa muy... ¿Estaban de acuerdo ellos? No, jamás. No, jamás. Entonces... Me respetan, claro está. Pero es peor su pues caso. Entonces usted estaba en pecado. No. Porque usted se lo hizo en rebeldía con su padre. La rebeldía es un estado del corazón. Pero ellos se sentían ofendidos por lo que usted se hizo. Entonces, si usted ofende a su hermano con algo, dice la Biblia, que si ese pie te es donde cae, o cae al otro, óyeme, quítatelo. Bueno, entonces, lo hizo caer a su propia familia. Si vamos a contextualizarlo así, es una burbuja de cristal que hay que mudarse. Porque si, escucha, este es un asunto. Siempre vamos a decepcionar a alguien. El asunto de la vida cristiana, cuando uno recibe la revelación y yo hablaba con alguien esta tarde, ayer, y le decía que uno es responsable de las cosas a las que uno se les revela. Una vez a ti se te revela, una vez tiene que ver contigo, una vez eso te cautiva, una vez Dios te toca o te direcciona en esa área, de ese momento en adelante tú eres responsable de eso. Ahora, la realidad es que esto no es un dilema de decepción, porque siempre vamos a decepcionar a alguien. El asunto aquí es escoger a quién se decepciona.
porque siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Y si nosotros nos ponemos en eso, ustedes no pueden tener este canal. Uf. Tienes razón. Sí, bueno. No está tirando. No, porque si, o sea, quiero poner en contexto la idea. Si mucho más importante que la opinión es la convicción. Y el problema de la mayoría de los creyentes no es el dilema de la opinión, es que no tienen convicción. Exacto. La razón por la que se manejan de X manera, hablan de ciertos temas o creen ciertas cosas no tiene nada que ver con la opinión de ellos. Muchas veces tiene que ver con la opinión de una organización, con la opinión de un sector, con la opinión de un grupo de gente. Pero si se sientan a hablar, no saben ni por qué creen en eso. Entonces, cuando se trata de esto, obviamente yo soy el pastor principal de una iglesia. Yo no soy el pastor de la juventud. Eso tiene un contexto diferente. Un peso, sí. Cuando la gente de la iglesia me vio que yo me marqué por primera vez. O sea, bueno, si el pastor pudo, yo también. No. Yo tenía... Eso no es un dilema. Pero obviamente a la gente se le hizo extraño. Porque... Oh, ¿y esto? Enteramente eso no es algo que sea normal. Pero las preguntas que vinieron estaban dirigidas al asunto del pecado. Y obviamente utilizando Levítico 19, alando a Levítico 19 por los pelos para darle un significado. Pues obviamente trataron de decirme adiós, pero Levítico no. Yo dije, bueno, si Levítico dice que eso es pecado en ese contexto, pues entonces yo puedo usar Apocalipsis capítulo 13, que Cristo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señor. Entonces, si nos vamos a poner en esa. Sí, pero para ayudar, cuando me hablan en Apocalipsis de que Él tiene escrito en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores, sabemos que no fue en su pierna que Él lo tenía en su ropa, en su vestidura. Pero hay mucha gente que usan ese contexto para justificarse. Claro, volvemos a lo mismo. Unos utilizan esto para justificarse su opinión de una manera y otros justifican, ¿verdad? El Levítico para justificarse de otra. Ahora, si no es un asunto aquí de pecado, pues entonces ¿cuál es el criterio para? Lo que yo digo que el problema radica en lo siguiente. El problema no está en que si tatuarse es pecado. No, o sea, vamos a poner que tatuarse sea un pecado, ok, es pecado. Okay. Pero si el pastor está pecando, quizás él está pecando por tatuarse. Pero quizás yo que lo estoy juzgando, estoy pecando hablando mentira. Pero quizás tú que lo estás juzgando, estás pecando por robar. El problema de nosotros los cristianos es que nosotros juzgamos al que peca diferente a nosotros. Claro, estamos claros. Entonces, además de eso, es que para mí es más fácil decir, óyeme, el pastor está fallando y coger eso de excusa. Cuando la misma Biblia nos dice que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Claro. Yo digo que si nosotros nos enfocáramos más en mirar a Jesús y no en las limitaciones que nos ponen los demás, hubiésemos más cristianos. Porque ahí afuera hay muchísima gente que se comporta de una manera mejor que nosotros, que no entran a la iglesia por las limitaciones que hay. Claro. No, pero es asunto de religiosidad. Es que dentro de la mente de la gente se creó esta idea, o sea, las generaciones, y yo quiero ser responsable con este hecho. Si yo estoy aquí hoy es por causa de una generación que pagó un precio innecesario, pero me trajeron hasta aquí. Claro. Y yo tengo que honrar ese hecho. Y digo innecesario porque hoy yo considero que hay muchas cosas que fueron excesos, que fueron doctrinas de hombre, que fueron abusivas en el contexto del control. Ahora, esa gente, yo tengo que honrar ese hecho y que esa gente pagaron ese precio para que yo llegara hasta aquí. Pero la realidad es que este es, como muchos temas, el resultado de la religiosidad, que encima de ser la idea de conocer a Dios en su plenitud y no poder entrar en la mente el hecho de que hay demasiado de Dios que no conocemos, es esta satisfacción humana, porque para eso es que funciona la religiosidad,
Este empeño en la satisfacción humana para yo sentir que yo estoy agradando a Dios como yo quiero. Sin embargo, la escritura es clara. Esto no se trata de cómo queremos servir a Dios, esto es cómo Dios quiere que se le sirva. Entonces, a veces nos ocupamos en cosas bien triviales que tienen que ver con nuestras vestimentas, nuestra apariencia, pero no manejamos el asunto que es más importante, que es el dilema del corazón. Seguimos siendo religiosos con cosas tan sencillas como tener que ponerse de pie para leer la palabra, tener que orar de rodillas, pero tenemos la gente con el corazón alejado de Dios. Entonces, en ese aspecto, yo me he tomado el atrevimiento como pastor. De hecho, esto no es un escándalo en República Dominicana. Yo soy el pastor de los mundanos en Puerto Rico. Esa es la manera en la que mucha gente se refiere de mí. Usted sería como el Marco Yaroy de aquí, más o menos. No sé si como Marco, si como Marco Yaroy. No digo yo, no sé. Pero no, el pana mío, el de acá. Pero sí me han tildado de ser un pastor demasiado liberal. Y de hecho, hay gente que atribuye el crecimiento de la iglesia a que yo dejo a la gente hacer lo que quiera. Pero esta es la verdad. El Marco. Sí, la verdad por eso es que en los católicos hay mucha gente, porque dice, bueno, aquí no me dicen nada, aquí yo... Aquí tú el que tú le preguntas de qué religión tú eres católico. Pero es que esta es la verdad. La religión es religión porque se maneja en base a la sugestión, la manipulación y el control. Ay, Dios mío. Y el control, la manipulación y la sugestión no son frutos del espíritu. Entonces, a veces el problema aquí, lo que a mí me resulta problemático dentro del contexto es que la gente está bien con eso. O sea, es tan normal. Es que ya son dogmas que se nos inculcaron desde pequeño y uno se lo encuentra como chocante cuando uno quiere romperla después de grande. Uno dice, pues yo recuerdo que cuando he pasado mucho tiempo que cuando uno iba a la vigilia, ahora uno hacía así a los brazos y que siéntelo. Oye, sin embargo, con el tiempo yo me he dado cuenta que muchas veces tú en la quietud de tu habitación tú sientes más a Dios que a veces que en lugares que tú estás orando, porque tú, o sea, tu mente y tu corazón no está en ese lugar, en ese momento. No, y yo me he atrevido, aún siendo el pastor de una iglesia, a hacer unas cosas que resultan ser bien radicales, porque yo estoy invertido en el hecho de dos cosas. Número uno, en el plano de la reeducación del pueblo que Dios me entregó, porque yo no soy el pastor de todo el mundo. Aunque yo quisiera ser el pastor para todo el mundo, la realidad es que Dios me dio una asignación para una ciudad específica y para un tipo de gente específico. Ahora, yo he estado orando para que donde quiera que están los hijos de la casa que yo pastoreo, Dios los traiga. Y ese es el resultado que estamos teniendo. Cosa número uno, la reeducación de la gente. Cosa número dos, la madurez de la gente. De nada me vale que yo crea tener una asignación para esta gente si esta gente no puede manejar la diversidad. Y uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia es la intolerancia a la diversidad. Esa palabra a mí sí me gustó. Pastor, una pregunta. Saliendo de un chingo. Espérate, no te salga. Sí, espérate, antes de voy a hacer una pregunta. Sí, señor. Vamos a poner, nosotros siempre nos han dicho que los tatuajes son pecados. Y al final, a través de la escritura nos damos cuenta que no lo son. ¿Verdad? Ahora, son creencias de cada quien. Pero, ¿estarían en pecado las personas que dicen que los tatuajes son pecados? Porque están hablando mentiras. Porque hay mucha gente que nos dicen a ti, mira, no haga eso porque eso es pecado. Y al final tú te das cuenta que no lo es. Todo depende, porque si el Señor, cuando nosotros lleguemos al cielo, el Señor le va a venir con un listado y le va a decir... Si tu papá te dice a ti que no te ponga el reloj y tú te lo pones, tú estás en pecado porque tú lo estás desobedeciendo. Lo estoy desobedeciendo. Entonces todo depende. Pero es una cosa que tú me digas, porque a él no le agrada. Pero una cosa que me digan a mí, mira, no te hagas eso porque en realidad eso es sagrado. Oye, pastor, yo tengo una pregunta. Usted mencionó la palabra diversidad. Sí. Está loco tú. ¿Qué pasaría? No, ya que la mencionó. No, pero espérate, voy a hacer un paréntesis. No te voy a dañar. No pierdas la línea. No, tranquilo. Esta es la verdad. Si es un asunto de pecado, el hombre por naturaleza no tiene capacidad para desligarse de él. Punto.
Después de la caída del hombre, la raza humana desarrolla el virus más grande de la humanidad llamado la iniquidad, con el que batalla todo el mundo y solamente se remedia con la sangre de Cristo. Si es por asunto de pecado, sí, porque aquel, sí, porque todo el mundo maneja la temática del pecado. La religiosidad hace que la gente piense que algo que tú haces te faculta a ti como una persona menos pecaminosa y más espiritual. Sí. Pero la realidad es que eso es fariseísmo, y esa es la verdad en blanco y negro. Ese es fariseísmo y esa también es pecado. O sea, porque el hecho de yo creer que yo soy mayor a mi hermano, más santo que mi hermano, no hay nadie. No hay, y me gustó la manera en la que lo explicaste ahorita, porque es la manera en la que yo se lo explico a la iglesia. Esto no es un asunto de quién peca, o si tú pecas o no pecas. Esto es un asunto de que nosotros criticamos a la gente porque pecan distinto a nosotros, porque la religiosidad, por causa de ejercer control sobre la gente, le puso escala de valores al pecado, con la intención de controlar a la gente. Porque yo controlo a los que yo le puedo manipular la vida, pero también le controlo a los que se sujetan a mi normativa. Entonces, al fin y al cabo, yo tengo una garra de control que es absalónica, que es ninrótica, que no tiene nada que ver con Dios y su reino. Ahora, regresando a tu tema, el asunto de la diversidad, ya yo sé por dónde tú te vas a ir. Claro. Ay, no me pegues esa luz tan cerca. Mira a ver si se ve, Raúl, ahí. A ver. Ok. Usted mencionó la palabra diversidad. En estos tiempos tan difíciles, hemos visto cómo la comunidad LGBT ha querido introducirse en el mundo, en la iglesia y en todas partes. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si una persona que es homosexual abiertamente le dice, pastor, yo quiero congregarme, pero yo no voy a dejar de ser. Yo no voy a dejar de ser pájaro. Ay, perdón, homosexual. Yo no voy a dejar de ser lesbiano. ¿Qué usted haría en ese momento? Bueno, vamos a ponerlo así. Déjame estar cómodo. Si le voy a cerrar las puertas al homosexual, se las tengo que cerrar al ladrón, se las tengo que cerrar al mentiroso, se las tengo que al murmurador, y al fin y al cabo tendré que trancar la iglesia. Jesucristo, cuando habló con los fariseos acerca de ciertas temáticas bastante complicadas, Jesús le dijo, es que yo no vine para los que están sanos, yo vine para los que están enfermos. Mind you, que cuando hablo de enfermedad, estoy hablando estrictamente de la condición del pecado, que acabo de establecer hace unos minutos, que es un asunto de todo el mundo. Ahora, si la pregunta es, ¿qué yo haría si alguien me dice, pastor, yo tengo esta inclinación sexual de esta índole, y yo no tengo la intención de dejar esa sexualidad? Mi respuesta es, bienvenido. Déjale para acá, mi hermano. Ok, pero en ese caso que está planteando Fanuel, esa persona, ¿verdad? Con esa desviación sexual, aceptó que no va a cambiar. O sea, aunque tú estés en la iglesia y tú, que eres que tiene el pecado, no te arrepientes. Mira para la cámara. Pues mira para la cámara. Mira para la cámara. Pues. Está bien. Esa persona acepta su pecado. Entonces, ¿de qué vale? Dice, bueno, yo no voy a cambiar. Yo quiero asistir a la iglesia, pero yo no voy a dejar de serlo. Pero usted sabe cuántas veces yo he escuchado esa historia de yo no voy a dejar de hacer. Señoras y señores, lo que se expone a la sangre de Cristo se está arriesgando un cambio. Ya. Ahora, ¿cómo va a ocurrir ese cambio? ¿Cuán eclesiástico es ese cambio? ¿Cuán lista está la iglesia para ese cambio? Porque puede que ese cambio no se vea como la gente quiere que se vea, y eso es un asunto de Dios. Y con relación a la iglesia es un asunto de madurez. Exacto. Porque este es el asunto. Dios va a hacer lo que Él quiera hacer, y hay veces que Dios no hace las cosas como la gente se espera.
Ahora, si la idea es esto, todos tienen que tener espacio en la casa del Señor. Todos pueden. Pero espacio, pero tomando parte. Pero ¿y qué hago con el que miente? No. Aguanta. No. Vamos a ponernos en el mismo asunto. Aguanta. Ya son otros. No venían a son debatir otros con 500, Aguanta. No, pero es que a eso que veníamos, ¿o no? Pastor, ¿usted le daría parte? O sea, ¿usted dejaría que una persona abiertamente homosexual, una persona que se reconoce como homosexual? Bien. Porque yo como pastor tengo que ser responsable con pastorear a la gente. Y eso involucra mucho amor, mucha comprensión y muchas cosas. Ahora, yo no puedo hacer una distinción entre mi trato con estas personas como pastor y en mi campo de profesional menos, pero no me voy a meter ahí. Yo no puedo hacer una distinción entre estas personas y cualquier miembro. ¿Cómo yo lo manejo? Bueno, yo no tengo problema. Usted quiere coger parte. El único problema aquí es que si yo no puedo dejar al hermano fulanito, si fornica con la novia, no lo puedo dejar a usted. Ahora, cuando ya yo paso eso, cuando yo transito eso de la práctica y lo redirijo para que se vuelva una lucha, ahí pueden coger parte, sí. Porque todo el mundo tiene su lucha y tiene que manejarle en la presencia de Dios. Y si te metes a manejar esa lucha en la presencia de Dios, eso se va a resolver. Ahora, si tú me dices, pastor, yo estoy teniendo una vida homosexual práctica, mi respuesta es hasta que eso no deje de ser una práctica y tú sometas esa fornicación, porque es con un hombre si tú eres hombre y con una mujer si es mujer, pero es fornicación. Yo lo manejo desde la temática de la fornicación, por lo delicado de la temática y por lo responsable que yo tengo que ser. Estamos de acuerdo en ese pero punto. usted aceleró de pronto, así se fue rapidísimo. Dígame de la redirección de nuevo, explíqueme eso de la redirección. Bueno, eso. Que el tipo y aceleró por ahí. No, yo es que se duerme en los 5 segundos y yo desaparezco. No, porque este es el asunto. Todo el mundo tiene sus batallas. Sí, pero esas son batallas internas que tiene cada quien. Ahora, yo no sé ahí tiene razón. si Manuel está en pecado. Pero entonces eso es hipocresía. No, pero yo no sé si pero en Manuel está en pecado. Pero en este Ahora, caso, esa persona se me acercó a mí y me dijo a mí, yo soy homosexual. No, pero es que este es el asunto. Y quiero una parte en la iglesia. Yo estoy de acuerdo con él en muchas cosas que está diciendo, pero vamos a ver. Aquí voy. Sí, dele. Aquí voy. Esto es un asunto, porque señores, todo el mundo tiene su batalla. Ahora, tener una batalla y tener una vida práctica en esa batalla son dos cosas diferentes. Estamos de acuerdo ahí. Entonces, usted me dice a mí, pastor, yo tengo una batalla con la masturbación, con la pornografía, con la soledad, con la novia mía. Si eso es una batalla, la batallamos. Ahora, una cosa es una batalla y una cosa es una práctica. Y con relación a la escritura es práctica a nivel conductual. Por lo tanto, los cristianos tienen que tener una vida práctica similar delante de Dios. Entonces, si yo logro que esta persona me diga, contra, pastor, es verdad. Si yo voy a entregarme al Señor, yo no debo tener una vida sexual activa si yo no estoy casado. Yo me voy a abstener de tener una relación homosexual, una relación sexual homosexual. Ok, espérese, que ahora que estamos... no, porque ahí, o sea, un ejemplo. Lo que él está planteando es, ok, tú te reconoces, pero yo voy a dejar de practicarlos y yo voy a vivir con esa lucha. Ahí está. Eso es como que tú me digas a mí, claro oye, que sí. pastor, yo tengo una lucha. Eso es como que me diga alguien, pastor, yo tengo una lucha robando, pero yo me quiero entregar al Señor. A ver. Esa lucha siempre va a ser de robar. Pero si tú dejas de hacerlo a nivel de tu conducta, yo tengo que darte espacio. Claro. Porque si yo no te doy espacio a ti, nadie puede. ¿Quién puede servir a Dios? Si la lucha es el problema. Exacto, ahí está bien. Ahora, ahí es... Yo quiero plantear una cosa. Espérate. Pastor, diga, ¿por qué un cristiano... ¿Por qué usted recomienda o no recomienda que un cristiano se tatúe? Y ahí cerramos. No.
Aguanta. Después del video. Güey, Pues no tú de estás loco por verdad. ese tema. Que no lo aguanta. Espérate. Miércoles. Un ejemplo, espérate. Si Uy, está muy una largo el persona, video. tranquilo, si una persona se edita, una persona le dice a usted que es una persona que es homosexual, le dice a usted, mire, pastor, yo no voy a... Oye, rápido. Tranquilo, no voy a fornicar con mi pareja. Pero si tiene un novio, si en caso de que sea hombre o de mujer que tenga una novia. ¿Qué usted hace en ese caso? ¿Eso es parte de la lucha? ¿Usted le daría parte? ¿O usted dejaría? No se Vale, puede. lo está forzando. La pregunta es, oye, para cerrar, oye, ¿cómo la pregunta? Ok. Usted no le da parte porque está fornicando, no porque sea homosexual. Porque está practicando. Pero vamos a ver, si esa persona se casa legalmente con una pareja, ¿verdad? De su mismo sexo, ya ellos no están fornicando. No, pero es que cuando se trata... Exacto. Y si la ley se lo permite. No, es que... Mira, la Biblia es clara. Pero... Con relación a las cosas que son pecados. Bueno, ok. Pero ¿me puedo contestar? Claro. Defiéndase. Así nos resolvemos, ¿no? Defiéndase. Oye, hacemos la arepa. La Biblia es clara. Yo no necesito... Hay con relación a la conducta que es vista de manera abominable delante de Dios. La Biblia es clara. Yo no tengo que darle mucha vuelta a ese asunto. Ahora, yo considero que la iglesia tiene que tener un espacio para todo el mundo. Amén. Ahora, yo no puedo. Cuando yo tengo una persona y yo tengo cualquier tipo de persona en cualquier tipo de conducta, que esta persona reconoce, porque yo no soy liviano a la hora de predicar, cuando esta persona reconoce que ya este es un deseo de él, si es un deseo de él y no está alineado a las escrituras, eso son las obras de la carne y ahí de Dios no hay nada. Si esta persona persiste en vivir en enemistad contra Dios, la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y punto. En mi iglesia puede ser un feligrés, en mi iglesia puede abrir la puerta, pero yo no puedo ponerle en las manos de ningún tipo de conducta, no esta, ninguna, a una persona que dice, sí es pecado, pero eso es lo que yo voy a vivir porque yo quiero vivir así. Que de hecho, la mayoría de la gente que llega a la casa del Señor llega buscando una solución para algo que ellos creen que no pueden contender. Claro. En ese caso, mi responsabilidad ya pasa de un individuo al colectivo del cuerpo de Cristo. Entonces ahora yo tengo que cuidar a mis ovejas de esa conducta de cualquiera. Ya cuando una persona me dice, no, pastor, yo voy a vivir esta vida porque este soy yo, ahí ya tenemos un problema. Pero si me dice, no, pastor, yo me voy a alejar de esa vida y yo me voy a abstener de una sexualidad, de una relación, porque eso es parte de la lucha. Claro. Ya cuando hay esa disposición, en la iglesia tiene espacio. Y tiene espacio para servir, como tiene espacio para servir todo aquel que está listo para que la sangre de Cristo lo lleve a convertirse en la mejor versión de él mismo. Esto fue Rebequén, del canal cristiano más influyente en Latinoamérica. Suscríbanse, den like y comenten. Vamos allá.